En esta mañana agradecemos mucho a la Escuela Sabática por cedernos el espacio para esta capacitación que vamos a tener. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender, tanto los hermanos que nos acompañan, ¿verdad?, como ya los miembros de esta congregación. Lo que vamos a hablar es de la misión de Cristo Jesús y estrategias para cumplirla. Así que son principios que se aplican tanto en el crecimiento que queremos ver en esta iglesia del Doral, como en el crecimiento que aspiramos que también se tenga en Honduras, cómo servirle al Señor desde el lugar donde ustedes están, aunque vamos a focalizar algunas cosas aquí a nuestro contexto. La iglesia va a avanzar en un programa de evangelismo desde lo que queda en estos días de julio hasta el mes de diciembre. Así que hoy en la mañana vamos a aprovechar de asentar una base en cuanto a lo que es la misión y estrategias para cumplirla. Tenemos el almuerzo y luego del almuerzo me gustaría pedirles encarecidamente en el nombre de Dios que no se vayan, que se puedan quedar con nosotros para entonces poder hacer la parte práctica de los seminarios. Y es organizarnos y distribuirnos responsabilidades en las estrategias que nos llevarán desde lo que queda de julio hasta diciembre para el cumplimiento de la misión aquí en este sector del Doral donde nos encontramos. ¿Está bien? Quisiera dejar un texto para abrir esta parte de compartir con ustedes, ¿verdad? Dice acá la Biblia en el libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 14, estaba leyendo acá una conversación que tiene David con su escudero, ¿verdad? Y Jonatán y su escudero en el versículo 6, primero de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Dice que Jonatán dijo a su escudero, primero de Samuel 14, 6. Me gustaría que sea un versículo que podamos recordar en el transcurso del día de hoy. Jonatán dijo a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obre algo por nosotros, porque para el Señor no es difícil salvar. ¿Cómo, hermanos? ¿Me están siguiendo allí? Primero de Samuel, capítulo 14, versículo 6, parte final del versículo. Primero de Samuel, capítulo 14, versículo 6, parte final. Porque para el Señor no es difícil, ¿qué cosa? No, seguir lo que dice el versículo. A ver, porque para el Señor no es difícil, ¿qué cosa? Salvar, ¿cómo? ¿Cómo dice allí? Salvar con muchos o con pocos. Amén. Si somos muchos, Dios va a salvar, sí, va a usar a las personas, a ese grupo numeroso para que pueda salvar, para que puedan obrar de bien. Pero si somos pocos, como tal vez pudiera ser nuestro contexto acá, somos un grupo pequeño todavía, una iglesia en membresía pequeña, comparado a Jayalía que tiene 500 miembros. La iglesia Jayalía que está por acá, y comparada a otra iglesia, pues esta es una iglesia de unos 25 o 30 miembros tal vez, ¿verdad? Pudiéramos decir que somos pocos comparados a Jayalía, a otra congregación. Dios no tiene problema para hacer algo maravilloso a través de nosotros, seamos muchos, seamos pocos, amén. Así que podemos soñar en grande para gloria de Cristo Jesús. El Señor está con nosotros, amén. Por ello, vamos a hablar de misión, y me gustaría aprovechar la oportunidad también para saludar a todos aquellos amigos y amigas que nos van a seguir a través de las cámaras, nos van a ver a través de la internet, desde la sala de su casa por medio de esta grabación. Que Dios te bendiga. También a ti que nos vas a ver una retransmisión de esta actividad y que el mensaje de hoy pueda servir para cambiar la historia de tu vida, de tu iglesia, desde las cuatro paredes de la congregación hacia la comunidad en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos entonces a esta exposición de lo que es la misión. Tenemos acá la misión bíblica, la misión que ha dado el Señor a todos aquellos hijos que le siguen. Está en San Mateo 28, 18 al 20. Jesús dijo que toda autoridad
le había sido dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Toda autoridad. Por tanto, vayan, dijo Jesús. Tenemos que ir, dijo el Señor Jesucristo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra misión, de ir a compartir el evangelio del reino, sin temor, sin miedo, porque toda autoridad le ha sido dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad el Señor nos la da también a través del Espíritu Santo, para ir a compartir el evangelio sin ningún temor a ningún lugar, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el momento en que el hermano Plutarco va a tocar la puerta de una casa y ha orado y ha buscado la bendición del Señor, no importa, hermano Plutarco, si allí en la puerta dice, cuidado, perro bravo, usted va con la autoridad de Cristo Jesús. No importa si dice el letrero, aquí somos de tal religión y no queremos a nadie más, vaya en el nombre de Dios. Toda autoridad le fue dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y algo el Espíritu Santo está permitiendo que está sucediendo en la casa de esa familia, en el vecino, con los amigos que están alrededor, para que la gente esté susceptible a la hora de que lleguemos. Alguien dice, la gente es dura, pastor. La gente es dura de corazón para aceptar el evangelio. Esa es la gran mentira del diablo para este tiempo. Este es el mejor tiempo para predicar el evangelio, porque el mundo está en crisis. El mundo está en crisis. Y la crisis es la mejor oportunidad para presentarle a la gente acerca de Dios, pero también es la mejor oportunidad para el diablo evangelizar con el esoterismo, la brujería y tantas otro tipo de cosas, pero la crisis es la oportunidad de Dios para obrar. Así que no es que la gente esté dura, duros estamos nosotros de ir, pero la gente está dispuesta. Y donde haya una puerta que se cierra, van a haber 10 que están dispuestos a abrirse. No nos desanimemos. Solo fue que fuimos a 2 y 3 que se nos cerraron y dijimos que está dura la gente. Sigue tocando. Dios va a abrir la puerta de los corazones. Oye, pero es que bueno, tú sabes, la gente mientras más dinero tiene, menos quieren saber de Dios. Eso es cierto en un sentido. Puede ser que como tienen dinero, pues sientan que Dios no les hace falta. Pero es que ellos son las personas más infelices muchas veces del mundo. Porque el pobre tiene la oportunidad muchas veces de sentarse en el piso y come con su familia, con sus hijos. Y el rico mayormente, como pasa con algunos, tiene a sus hijos extraviados, lejos de él, hundidos en la empresa. Solamente Dios tiene que crear una condición para que nosotros podamos entrar. Es la oportunidad. Hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente de apariencia, ¿verdad? Mucha gente que está necesitando realmente de Cristo Jesús. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, de ir, compartir esta misión, este mensaje de las buenas nuevas de Jesús a este mundo. Es nuestra misión, ir con la autoridad que el cielo nos ha entregado. Para entender este contexto de misión, necesitamos que a la hora de ir a hacer misión, conocer lo que las personas con las cuales vamos a trabajar. Y en esta parte nosotros no podemos meter a todo el mundo bajo una misma estrategia. Aunque hay un principio universal, no podemos usar una misma estrategia. ¿Por qué, hermano? Porque en el mundo tenemos unos 12,000 idiomas y dialectos que se hablan, ¿verdad? ¿Cuántos idiomas habla usted? Entre idiomas y dialectos. ¿Hay alguien que pueda hablar 2 idiomas y dialectos? Muy bien. 3 idiomas, 3, muy bien. Aquí el hermano a 2, igual 2. Y hay 12,000. ¿Cómo hacemos para ser misioneros mundiales de esta manera? 12,000 idiomas y dialectos. De paso hay 24,000, se estiman 24,000 grupos étnicos de personas. Ya nada más aquí tenemos colombianos, ¿verdad? Colombianos, hermano. Hondureños, venezolanos, español. Toda esa parte es étnica, es parte étnica, social, cultural. La diferencia de países, de lo que se come en un lugar, de cómo se vive en otro lugar. Entonces, cuando uno va a hacer evangelismo en algún lugar, por ejemplo, ¿cuál es nuestro contexto
especial en el cual nosotros vamos a trabajar acá en esta parte del Doral. Mayormente nos vamos a encontrar con venezolanos en este sitio del Doral. También hay cubanos, también hay colombianos, hay gente de otro lugar, pero el Doral tiene el grupo minoritario más importante en concentración de venezolanos en todo este país de Norteamérica, está aquí en esta parte de la Florida, en el Doral. La mayoría más importante de venezolanos concentrados en un solo lugar en este país está aquí en esta zona del Doral. ¿Ve? Entonces ya eso es una parte, y aunque no somos la mayoría en el Doral, los venezolanos no son la mayoría en el Doral, pero es el grupo minoritario más resaltante dentro del Doral. Eso nos ubica a encender las alarmas de que tenemos un grupo especial con el cual trabajar, ¿verdad? Y claro, todos los demás grupos étnicos son especiales en este lugar, pero en nuestro contexto, pues podemos entender mucho mejor a esa mayoría, minoría, si se pudiera llamar así, dentro de este lugar. Muy bien, seguimos. Contextualización. A la hora de hacer misión, de salir a predicar, necesitamos entender muy bien este concepto. Contextualización. Es llevar el evangelio entendiendo el contexto cultural, social o religioso de las personas que lo reciben, ilustrándolo desde lo que es conocido para ellos y que logre suplir sus necesidades evidentes. Si yo voy a estudiar la Biblia con este grupo de hermanos que son hondureños, ¿verdad? Y yo los invito a ellos a que vengan a mi casa, ¿verdad? Y va a ser el primer día de la lección y le digo, antes de ir a la lección, vamos a cenar. Tú sabes que yo soy venezolano, ¿verdad? Ya te dije. Y cuando vamos a cenar, entonces la cena son tamales. Ustedes son de unos tamales hondureños. Mira, ve, ¿se escucharon cómo? Les gustó. Ya entré en su contexto. Los invité a mi casa para un estudio bíblico y al llegar ellos están, ay, pero ¿qué vinimos aquí? No, pasen a la mesa, tenemos tamales hondureños. Si fueran salvadoreños, entonces ¿cómo entraría yo en su contexto? Pupusas, ¿verdad? Las pupusas. Y si fuera español y fuera alguien tan serio así como el hermano Gelaber, ¿qué le haríamos de cena entonces? ¿Qué le haríamos? ¿Qué le pudiéramos hacer? ¿Tortilla? Aquí está la esposa, ¿no? ¿Qué le haríamos de cena? ¿Unas qué? Oh, no, primera vez que escucho eso, ni lo sé pronunciar, gazpacho, nada. Pero es su cultura, mire cómo se sonrió. Yo desde que llegamos aquí no lo había visto sonriendo. Mire, se sonrió de entre su contexto. No, echando broma. Su contexto, ¿sí me entienden? Y si fuera venezolano, entonces, arepa, una reina pepiada. Pero entonces algunos se rasgarían las vestiduras porque el vegetarianismo y cuestión y todo eso. Entonces, pero bueno, hay que buscar la manera de entrar en el contexto de las personas. Y esto, hermano, es lo que rompe barreras. Rompe el hielo, como dice mi hermana acá. No podemos llegar únicamente, no, tenemos que entrar en el contexto de las personas. En el contexto para que a través de lo que es conocido para ellos, nosotros llevarlos entonces a la parte de lo que es la predicación del evangelio. Aquí hablando, como estamos en el Doral, donde hay una minoría, la minoría más, ¿cómo pudiéramos usar el término? La minoría mayoritaria, sí, creo que así es que dice Google. La minoría mayoritaria, ¿verdad? Es venezolana, aquí en el contexto de la iglesia donde estamos, y esta es una iglesia compuesta, yo creo que más del 85%, 90% por venezolanos, ¿ve? Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo entramos en el contexto del venezolano? Hermano Gelaber, ¿usted conoce el segundo plato aquí a mano derecha suyo? El segundo plato que está aquí. ¿Cómo se llama ese al hermano Gelaber? Pastor, ¿cómo se llama? No sabe, ¿verdad? Pabellón, ese es nuestro contexto, venezolano. Aquí están las arepas, ¿esta cómo la llaman? Esta es una peluda, esta es una arepa peluda con carne mechada. Esa es las arepas, no, porque el venezolano no es arepa, no. Hay arepa dominó, arepa peluda, la reina pepiada que está aquí, ¿verdad?
Y esta la cifrina o le dicen la gringa. La arepa gringa o cifrina es esta que está acá. Este es el pabellón, mire. Son comidas típicas de nuestro país. Las empanadas. Y esto yo sé que sí lo ha probado el hermano Gelaber cuando fue allá a Puerto La Cruz, cachapa. Y esta para la parte de lo que ya casi llega, ¿verdad? Las hallacas. Allá le pudieran llamar tamales en Honduras. Al tratar nosotros en un contexto de venezolanos, en este sentido, necesitamos entender que en Venezuela el 87% de la población, que son más de 31 millones de habitantes, el 87% es católico. Yo no puedo entrar entonces, oye, amigo, ¿y por qué usted tiene ese altar allí? Usted debería quitar. ¿Cómo se mete usted con eso? ¿Cómo se va a meter usted con eso? Si el 87% es católico, tiene que entrar en su contexto. ¿Cómo lo haría Pablo? Oh, mi amigo Eduardo, lo veo muy religioso. Me di cuenta que tiene allí, mire, tiene la Biblia, y así lo haría Pablo. Amén, hermano. Y después, más adelante, cuando gane su confianza, ¿qué le diría Pablo? Le digo que el Dios al cual les presento no tiene figura ni nada. Y habrá un día en que juzgará a los vivos y a los muertos. Ahí está. ¿Ve? El contexto, el 10% será evangélico, es evangélico la población venezolana. Y estos son venezolanos de allá y los que se han venido para acá, mayormente la estadística permanece. El 1% de la población venezolana de 31 millones de habitantes no es el 1%, el 0.9% es adventista. Con más de 106 años de historia de la iglesia adventista en el país, somos el 0.9%. Los testigos de Jehová, que tienen menos de la mitad predicando en Venezuela, ya son el 1%. Y la iglesia que más crece en Venezuela fue formada a partir del año 2007. La iglesia Maranata Avivamiento, de allá de Valencia. Es la iglesia que más crece y la más popular. ¿Por qué? Por la actividad de servicio a la comunidad que tiene. Se llama El Evangelio Cambia. En Venezuela ninguna religión había tenido oportunidad de un programa de televisión en horario estelar en los principales cables del país, como lo es Venevisión, Televen, ahora las televisoras del país. Lo consiguió el pastor Javier Bertucci de Maranata Avivamiento porque las puertas se le abrieron a través de las actividades comunitarias que hace, llamada El Evangelio Cambia. Ahí está. En programas estelares, no como le daban anteriormente a algunas iglesias en el horario de los borrachos, de los trasnochados, de los vigilantes, a las 11, a la 1 de la madrugada, no. Este está a las 6 de la mañana hasta las 6:30 y luego de 7:30 a otro horario en la otra televisora. ¿Ve? Es la parte de salir de las cuatro paredes y poder compartir, llevar a Cristo Jesús hacia la comunidad. Esto es muy importante, entrar en el contexto del venezolano. ¿Por qué? Porque la palabra crisis que nos define a nosotros, ¿cuál es? La palabra que nos define a nosotros actualmente es crisis. ¿Ve? Crisis política, crisis educacional, crisis alimentaria, crisis. Usted habla con un venezolano y lo primero, ¿cómo está el país, hermano? Y eso es lo primero que todo el mundo va a hablar. Entonces necesitamos entrar en ese contexto, ¿verdad? Y el posible punto de contacto para los que viven aquí en este lugar, que están fuera de Venezuela, es la oración intercesora, ¿verdad? Por sus familiares, la seguridad que nos ofrece Cristo Jesús, hacerles entender de que aunque están lejos de su país, no están solos y que somos su familia. Amén. Ahí están estos dos muchachos que están aquí detrás del hermano Gelaber, ellos son venezolanos. Es el segundo sábado con nosotros, a mí se me va el nombre, soy malo para eso. Van a pasar 2 meses acá. Que ellos sientan que somos su familia, amén. Que somos su familia. Preguntemos, mire, ¿cómo están? Oye, bienvenidos, qué bueno. Y todo esto, aquí los hermanos hondureños que están, contexto de familia. En eso consiste lo que es el evangelio y lo que llamamos la contextualización. Fíjese lo que dijo el cardenal de allá de la máxima institución de la Iglesia Católica en Venezuela, ¿verdad? La Conferencia Episcopal, yo lo saqué de esta línea de internet. Él dijo que la mayoría de nuestro pueblo ha permanecido en su fe católica. ¿Y cuántos son? ¿Cuál es el porcentaje?
85% de la población. ¿Gracias a qué? Dijo el episcopado gracias al deseo de confesar la fe que tradicionalmente ha recibido de su familia. ¿Por qué la Iglesia Católica está creciendo o ha crecido y ha permanecido en el tiempo como una gran iglesia a nivel mundial? Por lo menos en Venezuela, él dice que es una tradición que se pasa entre familias y familias, ¿verdad? Pero las deserciones, o sea, la gente que ha abandonado la Iglesia Católica y que está abandonando la Iglesia Católica y se está yendo a otras confesiones, dice la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Venezuela, que las deserciones se han producido a causa de ¿qué, hermano? De que estos miembros encuentran un sentido de ¿qué cosa? De comunidad en otros grupos religiosos. Qué tremendo. En otros grupos religiosos. El sentido de comunidad. El brindarles de que somos una familia. Y esto es lo que está haciendo que mucha gente, lo que decía aquí el hermano en el repaso de la lección, refiriéndose a San Juan 17, ¿verdad? Cuando ustedes sean uno, el mundo entenderá que tú me enviaste, le decía Jesús al Padre, y el evangelio será compartido en todo el mundo. El sentido de comunidad, no lo debemos perder. No es únicamente vernos cada 8 días acá, almorzamos y después cada quien se va para su casa. Y el resto de la semana no sabemos nada de nadie, ¿verdad? Sino es el sentido de comunidad que brinda esta iglesia. Todo esto es parte de la contextualización. A la hora de hacer evangelismo, necesitamos tener muy en cuenta este otro concepto, la visión holística. Es cuando la misión toma en cuenta todas las necesidades de las personas, ¿verdad? Tanto sociales como espirituales, de la gente que se va a evangelizar. Esto es importantísimo. A la hora de yo hacer evangelismo, si estamos llegando a algún lugar y vamos a predicar la palabra, y la persona nos cuenta, mira, oye, mi esposo se acaba de ir de la casa, pero no se preocupe, mi amiga, vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar, amén. La lección número 1 hoy es acerca de quién es Dios. No, hermano. Si te está contando que el esposo se fue de casa, tranquila, dale un abrazo, ¿verdad? Si vas con tu esposa, deja que tu esposa la abrace, vamos a sentarnos. ¿Quieres hablar de eso? Es la visión holística. No te concentres en el estudio y cuestión, no. Mira las necesidades espirituales, las necesidades sociales que hay en esa familia con la cual estamos trabajando. Y entender el contexto general de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si estamos llegando a algún lugar donde vemos que hace falta algo y podamos en la siguiente clase, cuando vayamos a la casa de esa persona, llevar algo que puede servir para suplir las necesidades del hogar donde estamos. Bueno, eso es visión holística. Es poder tratar de incluir dentro del evangelio el suplir las necesidades evidentes que tienen las personas con las cuales estamos trabajando. Misión encarnacional. Este otro concepto muy importante. Porque Jesús no nos salvó a distancia. Jesús vino y se hizo uno con nosotros. Y vivió aquí entre nosotros, vino a este mundo para rescatarnos, para salvarnos. Este es el modelo de misión de Cristo, donde el misionero debe encarnarse directamente en el lugar de trabajo. No es sacar el aviso ese que está allí, que de paso le hace falta el logo de la iglesia y completarle el nombre. No somos iglesia adventista. Somos iglesia adventista del séptimo día. Ese es el nombre completo de esta iglesia. Y le hace falta el logo, ¿verdad? Entonces, no es sacar ese aviso todos los sábados. Es que nosotros somos llamados al establecer una congregación aquí en el Doral, a encarnarnos en el Doral. No es esperar que la gente venga a este lugar, sino nosotros poder ir a lugares, a puntos donde son comunes, donde la gente se concentra, donde nosotros podemos hacer una actividad para que ellos puedan conocer acerca de Cristo Jesús. No hay misión si no nos encarnamos con la gente, si no compartimos con la gente. Si esperamos tan solo que la gente venga, no es misión, no es el modelo de Cristo Jesús. Transformación. Otro concepto muy importante. Bienvenidos, hermanos. Transformación. Este es el objetivo único de la misión, el objetivo final de la misión. El verdadero trabajo del evangelio hará ¿qué cosa, hermanos? Hará una transformación en la vida de las personas que lo reciben. Ese es el objetivo final de la misión.
que la persona sea transformada, sea vuelta, como dice la lección de escuela sabática este trimestre, a la imagen de Dios, recuperar la imagen de Dios en la persona, en el ser. No es únicamente, oye, hicimos esto y fuimos a una actividad comunitaria y dimos estas cosas y todo lo demás, y hicimos un compartir, y alguien se interesó en estudiar la Biblia, alguien está aceptando de Jesús, dieron testimonio, se leyó la Biblia. No. Entonces no pasamos de ser una alcaldía más, una gobernación, una ONG. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio que ofrece a la iglesia, a la comunidad, y lo que hace una ONG o el gobierno? La diferencia está en que nosotros llevamos a Cristo Jesús. Es en que se busca la transformación de la vida de esas personas para la gloria de Cristo Jesús. Amén. La naturaleza de la misión. La naturaleza de la misión es divina. Nace en la mente de Dios. Dios es el primer misionero de este mundo. Cuando el hombre y la mujer se perdieron, Dios no envió a nadie. Él mismo se presentó en el jardín. ¿Dónde estás tú? Y cuando se necesitó de un mensaje, le dijo, no te preocupes, habrá un descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Que acabará con el pecado y con todo esto. Cristo Jesús. Les proveyó ese día cuando el hombre y la mujer se perdieron. Les proveyó de túnicas de pieles de un cordero. En el simbolismo de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La misión nace en Dios. Es algo que le preocupa a Dios. Así que el que le preocupa estas cosas de compartir, de predicar, de hablarle a otro, está teniendo un corazón semejante al de Dios. Aunque seamos indiferentes, la misión es de Dios y la comparte con nosotros, es el privilegio que nosotros tenemos. El objetivo de la misión, hermano, el objetivo de la misión. Aquí me gustaría que alguien pudiera leernos en voz alta este texto que estamos usando para describir el objetivo de la misión. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Alguien que pueda leer fuertemente? El objetivo de la misión. A ver. El Señor había dicho a Abraham, Ajá. de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Ok, amén. ¿Cuál es el objetivo de la misión? Que nosotros somos bendecidos con el evangelio de salvación de Dios. ¿Para qué? Para convertirnos en una bendición para otras personas. Te bendeciré y serás bendición. Yo te llamé de las tinieblas, ¿para qué? Dice el apóstol también, para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas. Ese es el objetivo de la misión, que la gente conozca, que seamos una luz en este mundo, compartir con las demás personas. Y para ello Dios usó esta estrategia maravillosa que acaba de leer la hermana en Génesis, ¿verdad? Dios sacó a Abraham de donde estaba y permitió que se establecieran después durante un tiempo en este territorio, ¿verdad? En Jerusalén. Haré de ti una gran nación, le dijo Dios a Abraham. Aquí está la nación. Y mire dónde la puso. Mire este mapa bíblico, donde puso a Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de Dios? Te bendeciré. ¿Y qué cosa, hermanos? ¿Y serás qué? Y serás bendición. Miren este mapa bíblico. Jerusalén quedaba, hermanos, hacia la parte del norte, todo el Asia Menor. Aquí mismo era el paso, era un pasadizo, se podía llegar sin mucha cuestión. Era un puerto muy importante, todo esto que estaba aquí, el mar Mediterráneo y todo lo demás, hacia el norte del Asia Menor, donde hoy abunda el budismo, donde hoy abundan las religiones animistas y todo este tipo de cosas. Dios estableció a Jerusalén aquí para que este tipo de religiones donde Dios no está en la noticia no existieran hoy en día. Dios estableció a Jerusalén aquí, hermanos, en esta parte, porque aquí hacia abajo, ¿verdad? Hacia esta parte estaba África, todo el continente africano, con todo ese chamanismo, esa brujería y todo ese pocotón de cosas. Dios colocó a Israel aquí para que toda esta gente que vive en este gran continente fuera iluminada con el evangelio de Cristo Jesús. Para que en esta parte, por aquí, donde todavía vienen, no hubiera ISIS,
no hubiera terrorismo, no hubiera nada, porque toda esta gente en vez de tener esas cuestiones hubiesen conocido el Evangelio de Cristo Jesús. Nos hubiésemos ahorrado tanto problema, tanta dificultad. En esta otra parte del Asia que se conoce como el Asia Mayor, ¿verdad? En esta otra parte, aquí salimos hacia China y todo lo que es Japón y toda esta parte aquí también, con religiones como el taoísmo, el shintoísmo, la religión china tradicional, la chamanería y todo eso. Dios colocó a Jerusalén aquí para que toda esta gente fuera iluminada. Y la colocó aquí porque al paso del mar Mediterráneo estaba toda la parte de Europa, para que el evangelio también fuera alumbrando a todas esas naciones de este viejo continente. Te bendeciré y serás ¿qué? Y serás bendición. Ese fue el objetivo, por eso lo llamó y lo estableció en ese punto específico de la tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Miren lo que pasó. Hoy, tantos años después, tenemos la torta de religiones del mundo, donde el cristianismo, si bien es cierto, es la mayor religión del mundo. Se compone entre el 17% católicos, ¿verdad? 4.17 ortodoxos, que es la segunda religión cristiana más grande del mundo, la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Los protestantes, donde entramos nosotros, ¿verdad? Como parte de esto, el 28% de la población, y los anglicanos con el 1.18%. Pero en toda esta parte del cristianismo hay muchas cosas que no eran el plan de Dios. Gente que adora ídolos, que hace prácticas extrañas. Aquí en esta parte tenemos gente que no creen en Jesús, que niegan al Espíritu Santo y todo esto. Aunque el cristianismo sigue siendo la religión mayoritaria del mundo, hay muchas cosas que se perdieron, que se extraviaron, ¿verdad? Luego tenemos la segunda religión más grande del mundo con el 23%, el islamismo, y es la religión que actualmente crece mayormente en el mundo. Sin afiliación religiosa, mira, ateos o agnósticos, el 16% de la población mundial. Hinduismo, 12.5%, religiones africanas o prácticas africanas, 1.39%, China tradicional, 4.86%, budismo 2.78 y así indígenas, otro tipo de religiones. ¿Cómo evaluamos la misión entonces, hermanos, de acuerdo a esta realidad? Si dijo, te bendeciré y serás bendición. La misión es alumbrar el mundo de Cristo, al mundo con la verdad de Cristo Jesús. Oh, pero cuán lejos nosotros estamos de un compromiso, de cumplir ese compromiso que nosotros hemos adquirido de parte de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay que analizar el método ahora, ¿verdad? Y en esta parte el método de la misión era, en el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Te haré de ti una gran ¿qué? Una gran nación. ¿Y qué iba a pasar? Te bendeciré y serás bendición. A través de ti, de esta nación que era Israel, ¿verdad? Ustedes iban a bendecir a toda la tierra. Les iban a predicar el evangelio. Eso se llama misión centrípeta. Todo el mundo afuera iba a llegar a conocer adentro para volver a llevar al mundo completo. Todo el mundo venía a Jerusalén para ser impactado, para conocer, para esto, pero el pueblo se confundió. Se volvieron demasiado filósofos con las escrituras. Se volvieron demasiado fariseos, ¿verdad? Y ya ahora querían sacarle, bueno, al sábado le añadieron más de 100 leyes. A la ley del sábado le añadieron más de 100 leyes. Una de ellas, no puedes caminar más de 1 kilómetro en sábado. Ese es el problema, cuando nos encerramos, nos volvemos demasiado teólogos o demasiado teolocos. Ese es el problema. Cuando nos encerramos en las 4 paredes, a mí me asusta la gente cuando yo veo que va a predicar que 4, 5, 6 libros. Yo digo, ¿cuántos estudios bíblicos estará dando? Porque oye, está bien que los lea, pero impresiónate en tu casa. Pero ¿qué vas a impresionar aquí con 20, 30, 40 libros? La gente que, bueno, mire, yo creo que no, yo creo. No es lo que usted cree. Lo que usted cree, guárdelo para su casa. Prediquemos el evangelio de Cristo Jesús, hermano. Lo que usted cree, déjelo en su casa. Prediquemos el evangelio de Cristo Jesús. Fracasó
No fracasó Dios, fracasó el pueblo con un modelo divino. Miren, fracasó el pueblo con un modelo divino. Dios dijo, voy a hacer que lleguen a donde ustedes están. ¿Dónde los puso? En el pasadizo del mundo. En el pasadizo de todos los continentes de la tierra. ¿Vieron la imagen, no? Que les expliqué, Asia y todo esto. Allí los puso para que la gente pudiera conocer, pero se encerraron. Y entonces ahora cobraban por esto, cobraban por lo otro, y este judío, yo no me asocio, este es publicano, la ramera no puede entrar aquí, fulano de tal, sultano, perencejo, tienes que lavarte las manos, 7 veces, por favor. Ese es el problema de encerrarnos. Nos envejecemos, nos volvemos demasiado celosos, fariseos y extremistas con el evangelio. Entonces Dios dijo, ustedes no hicieron como yo les dije, ahora les voy a cambiar el método. Y por eso vino Cristo Jesús, hermano. Para salvar la misión vino Cristo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Mateo 28, 19. ¿Cómo cambiaron las cosas? A ver, ¿cómo leemos? Mateo 28, 19. ¿Cómo lees, hermano? ¿Alguien que nos los pueda leer, por favor? Ajá, por tanto, ¿qué cosa? Ok. Amén. Entonces se acabó. Ya la gente no va a venir a Jerusalén. Porque ustedes se enredaron con sus propias cosas. Ahora ustedes van a ¿qué? Van a ir a la gente. Amén, hermanos. Ahora ustedes van a ir. Ya la gente no viene. Ustedes van hacia la gente. Bendito sea el nombre de Dios. Alguien que llegue aquí como amigo a la iglesia. Mire, eso es un milagro de Dios. Porque lo natural sería que alguien llegue porque usted fue primero. Porque usted se lo consiguió en el supermercado, le habló y no sé qué, como el caso de Clarita. Clarita está aquí en la iglesia porque alguien fue allá, a donde ella está, y llegó porque alguien la invitó. Este es el método de Cristo Jesús ahora, de centrípeto a centrífugo. Ahora todo el mundo de adentro para afuera. Amén, hermanos. Ir a la gente. Ese es el método ahora de hacer la misión. Y de esto Jesús nos enseña cuando dice en San Mateo 9, 35 y 38, al 38, perdón, dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Ir. No se sentaba únicamente en la sinagoga a esperar que la gente viniera, no. Enseñando en las sinagogas de cada lugar, pero recorría los pueblos y aldeas. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Ustedes vieron el cuadro de religiones del mundo, ¿no? Tenemos un gran desafío, ¿sí o no? Un gran desafío. Ahora, ¿cuál es el verdadero desafío de la misión? De acuerdo a lo que estamos hablando y estamos leyendo de la Biblia allí. ¿Cuál es el verdadero desafío de la misión? ¿Evangelizar el mundo será el mayor desafío de la misión? Evangelizar al mundo. Lo de evangelizar el mundo no es el desafío, hermanos. Porque dice Jesús, la cosecha es mucha, la mies está madura. Quítense el pensamiento, dice Jesús, que la gente está dura. La cosecha es mucha. Tengo mucha gente preparada. Pero ¿cuál es el desafío de Dios? Pidan, oren ustedes al dueño de la cosecha, ¿para qué? Para que mande trabajadores a recogerla. El desafío de la misión no está cómo vamos a evangelizar a esta gente, a esta otra gente, no. El desafío está en que Dios toque nuestros corazones y estemos dispuestos a salir a predicar el evangelio. La cosecha está madura. La gente está dispuesta para recibir a Cristo Jesús. Si salimos, algo va a suceder en el nombre de Dios. Pero el mayor desafío de Dios es sacarnos de la comodidad de esta silla, de estas 4 paredes, y poder compartir el evangelio. Ese es el mayor desafío del Señor. Ojalá
en esta mañana se cumpla en nuestras vidas la respuesta de Jesús en esta oración. Y nosotros podamos decir, Señor, cuentas conmigo para salir y ser uno de esos obreros que está dispuesto a recoger la cosecha. Amén, hermanos. En esta parte, para ir concluyendo, ¿verdad? Este primer seminario de 2 que vamos a tener, fíjese la estadística que presentó el secretario mundial de esta iglesia en el pasado congreso de la Asociación General. Por eso uso este número porque es el más, entre tantos números que se puedan dar, puesto lo más cercano. Si lo dijo el secretario en un congreso mundial, debe ser, ¿no? Del congreso mundial aquí han pasado algunos meses, pero eso ha variado algo, pero no va a variar 1.000.000 más. Mire, la estadística mundial de la iglesia adventista es que somos 18.458.000 miembros. Eso representa más o menos el 0.25% de la población mundial. Es lo que somos. 0.25% de la población mundial. Entonces, analizando esto, yo digo, ¿no nos estará pasando a nosotros como a los fariseos y al pueblo de Israel? El Señor dijo, voy a establecer esta iglesia, este movimiento adventista del séptimo día para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Para que anuncien la llegada de mi reino, como Jerusalén, Israel, anunció la primera venida de Jesús. Nosotros fuimos establecidos para anunciar el segundo advenimiento de Cristo Jesús. ¿Y qué está pasando entonces? 0.25% de la población. Hay una cita de Elena G. de White que la traigo acá como para, a ver si entramos en el contexto de lo que estamos diciendo. Dice ella, en Evento de los Últimos Días, página 77. No hay necesidad de hacer del asunto del vestido el punto principal de vuestra religión. Hay algo más valioso de lo cual hablar. Hablar de Cristo. Y cuando el corazón esté convertido, todo lo que no esté en armonía con la palabra de Dios se eliminará. Amén, hermanos. Los fariseos añadieron más de 100 leyes al sábado. Solo al sábado. Le añadieron ellos de manera personal más de 100 leyes solo al sábado. Y así añadieron un pocotón de cosas a las doctrinas y a lo que Dios había dicho a través de los profetas. ¿Verdad? Cuando uno pregunta por los adventistas, oh, sí, ustedes son, ajá, sí, los que se reúnen en sábado. Los que no comen carne de cochino. Los seguidores de Elena G. de White. Aquí, hermanos, el punto principal está en que nosotros podamos hablar de Cristo Jesús. A los seguidores de Cristo los llamaron cristianos porque todo era Cristo, Cristo y Cristo. Y en Antioquía alguien dijo, bueno, vamos a ponerle a esta gente cristiano. Todo lo que se habla es de Cristo. Y en cuestión de pocos años el mundo conocido casi para ese entonces fue evangelizado. A veces nos ponemos demasiado duros con alguien que porque viene vestido de tal manera, bueno, mire, no debería entrar a la iglesia y no sé qué tal. Pero usted le preguntó a esa persona, hermano, su problema con, hermana, ¿cómo está? Que no, veo que usted viste de esta manera. Oye, bueno, hermano, mire, yo tengo 30 años vistiéndome así. ¿Usted cree que por echarle un regaño esa señora va a cambiar o ese señor o esa persona su manera de vestir porque usted le dio y lo regañó por cómo estaba vestido? No, hermano. ¿Qué es lo que hará el cambio en esa persona? Cristo Jesús. Permita que se enamore de Cristo. Háblele de Cristo y dígale cómo a Cristo le gustaría verla, cómo dice la Biblia que le gustaría verlo. Tenemos a un joven que está dispuesto a cantar y si suena algo allí en la pista, unos tambores, ¡ey, no sé qué! Amárrate una piedra de molino al cuello y lánzate en el mar antes que hagan caer a uno de mis pequeños, dice el Señor. ¿Por qué no sentamos al joven después? No digo que eso suceda aquí, sino estoy hablando de esta parte porque nos podemos, y aquel que me está siguiendo por la red y va a ver esto, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con esto.
¿Ve? No quiere decir que estas cosas no sean importantes, si son importantes, es parte de lo que es la norma cristiana. Pero primero es Cristo, o sea, eso no lo va a lograr usted, no lo va a lograr a través de una circular, ni a través, eso lo va a lograr Cristo en el corazón de las personas. ¿Verdad? Cuando la persona se enamore realmente de Cristo Jesús, no podemos caer en ese fanatismo religioso. ¿Ve? De que si vamos a hacer una actividad y cuestión y esto, oye, pero mire que no sé qué más, que esto y para allá. No. Busquemos la manera sin hacer sincretismo religioso, pero busquemos la manera de que el evangelio se contextualice y entre en la vida de las personas. Quiero leer para ustedes de aquí el libro acompañante de la lección de la escuela sabática para este trimestre. Hay aquí en la página 138 de este folleto 3 en 1, repito, es el folleto 3 en 1, es el libro 3 en 1 de este trimestre de la escuela sabática. La página 135 es la que voy a leer en este momento. Dice aquí en este libro que la ortodoxia sin la ortopraxis no es suficiente. ¿Cómo, hermanos? La ortodoxia sin la ortopraxis no es suficiente. Y se explica ahora acá el autor. El mundo se convencerá por lo que la iglesia viva. Eso es ortopraxis. ¿Cómo es la cosa? El mundo se convencerá por lo que la iglesia viva. O sea, ortopraxis. Y no por lo que se enseñe desde el púlpito. Ortodoxia. Desde el púlpito, el ministro anuncia la teoría del evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. Amén. Desde el púlpito, el ministro anuncia la teoría del evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia se demuestra, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. Precisamente esto es una cita, creo, vamos a confirmarla acá, de El Espíritu de Profecía, sí, Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 19. Y aquí el autor narra también en la página 138, es una de las cosas que más me llamó la atención, dice así, sobre esto que estamos hablando. A finales de agosto de 2011, el huracán Irene golpeó el Caribe y la costa oriental de Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes eso? El huracán Irene, 2011. Después que Irene rugió por el estado de Nueva Jersey, la iglesia adventista de la Primera Avenida en Peterson, Nueva Jersey, distribuyó bienes de alivio durante 2 días a las víctimas en la comunidad de su iglesia. Siendo que uno de esos días fue sábado, el presidente Barack Obama, que estaba inspeccionando el daño en esa comunidad, dijo a los voluntarios de la iglesia adventista de Peterson que él creía que los adventistas del séptimo día estarían adorando en su iglesia ese día. El pastor David King de la iglesia nuestra le contestó que ellos estaban adorando porque el servicio es adoración. Bendito sea el nombre de Dios. Me imagino a los fariseos de esa iglesia rompiéndose los vestidos. ¡Ah! Van a cerrar la iglesia y se van a ir. Hermano, cuán lejos, mientras más nos encerramos, más fariseos nos volvemos. El mismo presidente dijo, yo pensaba que hoy, ustedes han servido en la semana, pero hoy imaginé que estaban en su iglesia. Mientras la gente sufría, no, dijo el pastor, nosotros estamos adorando porque servir es adoración. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, hermano.